Antes de comenzar y contarles un poco sobre nuestro aporte al conocimiento de la especie, quiero agradecer la invitación en nombre de la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar y de la Universidad de Concepción y brevemente responder en parte, complementar lo que dijo Paola sobre la pregunta de Renzo antes de que se me olvide, porque es un tema muy candente, por así decirlo, y que es una arista muy nueva y que puede dar muchas luces en el tema del manejo de la especie desde el punto de vista pesquero. De lo que tú hablas es de la evolución inducida por pesquería, que es como el tópico general y que se ha analizado tanto en merluzas como bacalao del norte, y en donde se ha visto principalmente que la pesquería, obviamente con su arte de pesca, selecciona ciertas tallas y lo que generalmente produce es un desplazamiento de parámetros de historia de vida, como por ejemplo la talla de primera madurez o la talla de madurez sexual, y obviamente la distribución de tallas dentro de una pesquería. Entonces generalmente este desplazamiento se ha visto que a la izquierda. Entonces lo que sucede es que el peso y la talla disminuye a la edad correspondiente. Y si uno hace un análisis genético de esos individuos, justamente es un pool génico o alelo o variantes génicas particulares. Ahora eso no significa que no pesquemos, sino que el punto del que hablaba del equilibrio es, y así lo han hecho en experimentos, ¿cierto? Reales, como en el Orange, en montes submarinos del norte, es dejar que desove. Que yo me imagino que eso pasa en esta pesquería, o sea, no se capturan los individuos antes que desove. O sea, dejar que todos los individuos, ¿cierto?, el tamaño efectivo, ¿cierto?, que aporta la población, dejen la herencia. Esa es la manera de conjugar el tema de la evolución inducida por pesquería, o sea, evitarla, porque acelera los procesos de cambio y eso es lo que no quieren, porque si no las poblaciones como las conocen hoy y de las cuales explotamos van a cambiar y nosotros no queremos que pase eso. Quería recalcar antes que se me olvidara porque es bastante interesante. Bueno, este trabajo se enmarca dentro del proyecto FIP del Fondo de Investigación Pesquera que se realizó en el 2007, que llevaba por título Unidades Poblacionales del Bacalao de Profundidad. Voy a hablar dentro del marco de este proyecto porque fue bastante robusto, participaron muchas instituciones y yo creo que la información que aquí se genera es bastante robusta, de alta calidad, al igual que las otras presentaciones que han hecho mis colegas. Y confiar en esta información, dado que he visto que hay harto como diferencia entre considerar válida o no las informaciones que se van generando. Bueno, yo creo que aquí estamos de acuerdo. ¿Por qué es importante reconocer unidades poblacionales o por qué dentro de los tópicos particulares que se enuncian cuando se quiere hacer manejo de una especie que es un recurso está la identificación de unidades poblacionales? Porque finalmente lo que uno busca con esto es entender la dinámica de la diferenciación espacial y temporal a distintas escalas y aplicar obviamente estos conceptos de la conservación y manejo de la especie con el fin que se quiera. Ahora estas escalas van a depender de la arista con lo cual yo estoy mirando el recurso, ¿cierto? Y también del objetivo de manejo, si son a largo o corto plazo. Bien, en general, como ya lo mencionó Paola, hay varios conceptos de stock. En realidad el stock es una población, el stock es una palabra, ¿cierto?, inglesa que se quedó acá, pero en realidad es una población biológica, ¿cierto?, que tiene relación con parámetros de historia de vida, una población pesquera o un stock pesquero que tiene relación con la fracción que está disponible al arte de pesca, un estado ecológico que tiene bastante relación con el biológico, que también se refiere a la persistencia de parámetros de historia de vida, y el área en la cual trabajamos, que es el stock genético, y que tiene relación con procesos reproductivos dentro de la distribución de la especie. Este concepto de stock, que nace más o menos en el año 89, y que se describió inicialmente como una población que evoluciona, ¿cierto?, gradualmente en un tiempo microevolutivo, independiente de otras, y que por lo tanto logró acumular diferencias genéticas, gracias principalmente a que la migración es muy baja o nula. Consideremos siempre que el análisis de genética de poblaciones en este tipo de recursos o para pesquería hablamos de marcadores que no están, o genes que no están afectos a la selección. Eso no está considerado acá. Este concepto que nace en el 89 va surgiendo, siendo trabajo de varias modificaciones, principalmente al nacimiento de nuevas técnicas.
nace la genómica, ¿cierto?, la secuenciación masiva, variadas técnicas que nos permiten analizar con mayor cobertura el genoma de todas las especies y con mayor resolución. Por lo tanto, el cuerpo teórico de la genética de poblaciones también tiene que ir evolucionando y nace lo que se conoce hoy en día como las unidades evolutivas, ¿sí?, que es un concepto que por lo menos a mí me acomoda mucho más porque no solamente tiene un marco teórico, sino que también tiene uno operacional. Es decir, se establece claramente qué requisitos debe cumplir una unidad biológica para considerarse una población genética. Acá solamente a modo de ejemplo, y también que es parte de otro proyecto FIP, hay una historial de cómo se ha ido desarrollando el concepto de unidad evolutiva, desde el concepto de población mendeliana hasta los conceptos de unidad significativamente evolutiva. Y marco en negro el concepto que más se utiliza hasta hoy en día, por lo menos en el ámbito terrestre y posteriormente en los sistemas acuáticos, que fue el concepto desarrollado por Maurice en el 94. Y Maurice establece que para que una unidad biológica sea definida como una unidad evolutiva, ¿cierto?, y tenga esta cohesión genética, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, mostrar una monofilia recíproca en variantes de la ADN mitocondrial. Esto quiere decir que hay una repartición completa de variantes de la ADN mitocondrial y que al mismo tiempo muestre divergencia genética significativa, pero en variantes alélicas nucleares. Entonces tiene que haber evidencia de ambos genomas, como mencionaba Paola, tenía que haber desde el genoma mitocondrial y nuclear. Ya estaba claro, aquí no era uno u otro, tienen que ser los dos, si no, no es unidad evolutiva. Aquí solamente a modo de ejemplo, como para poder tener un mapa más general de lo que significa esto. Si las líneas continuas que están acá representan la distribución geográfica de la especie, podemos tener una o más unidades evolutivas, ¿cierto? Siempre que se cumplan estas dos premisas, ¿cierto? Que haya diferencia significativa, ADN nuclear y ADN mitocondrial, pero aún así, dentro de estas unidades evolutivas pueden existir dos o más unidades demográficas. Eso no es problema, eso me imagino que todos lo manejamos, que no porque yo tenga una o dos unidades evolutivas tengo que tener las mismas cantidades de unidades demográficas. Eso no es correcto y de hecho lo contrario es lo más ideal, o sea, es lo más normal, que dentro de una unidad evolutiva yo pueda contener una o más unidades demográficas que tienen que ver con características relacionadas con los patrones de historia de vida de la especie, ¿sí? Entonces, bajo ese marco teórico que nosotros evaluamos si en la distribución del bacalao a profundidad en la costa de Chile y otras áreas que vamos a ver, tenemos una o más unidad evolutiva. Para esto se evaluó las diferencias genéticas del sustico en su distribución geográfica en América del Sur. Utilizamos obviamente ADN de origen mitocondrial y nuclear y evaluamos estadísticamente estos bases de datos a partir del análisis estadístico tradicional o frecuentista y análisis bayesiano. Acá tenemos el mapa de distribución de las muestras. Durante la ejecución del proyecto tratamos de diseñar, ¿cierto?, este mapa de muestreo y ejecutarlo en base principalmente a la biología de recursos y a la experiencia del sector pesquero, que debo decir que sin el apoyo no podríamos haber llevado a cabo el estudio. Analizamos muestras desde el norte de Perú, que es Chiclayo, hasta Islas Malvinas, incluyendo Islas Georgia. Se analizaron cerca de 700 muestras para todos los marcadores que voy a indicar y lo más probable es que se me escape alguna entidad, pero tuvimos apoyo en el muestreo de todas estas instituciones, tanto privadas como estatales, nacionales e internacionales. Aquí tenemos una tabla donde se indica las zonas que fueron muestreadas, obviamente un código, la longitud, latitud, el número de muestras, 600 y tanto, y recalcar esto que son muestras en un esfuerzo, ¿cierto? Pudimos rescatar muestras de proyectos fijos anteriores que también se adjudicó la Universidad de Concepción, con lo cual pudimos completar las 600 y tantas muestras, por lo tanto analizamos muestras tan provenientes del año 2001 al 2007. ¿Qué evidencia utilizamos para poder corroborar, si contratar la hipótesis de unidad evolutiva? Obviamente utilizamos evidencia del tipo marcadores genéticos. Estos marcadores genéticos pueden provenir de dos fuentes, una a nivel del ADN y otra a nivel de proteínas. En el caso de las proteínas ya existía y existe un trabajo
realizado por Oyarzún y colaboradores en el 2003, donde analiza 6 sistemas enzimáticos proteínicos con muestra de 37 a 54 latitud sur, no encontrando diferencias significativas, por lo cual dijimos, bueno, entonces vamos directamente a lo que es el ADN. Para poder cumplir, ¿cierto?, con el concepto de unidad evolutiva que plantea Morris, teníamos que analizar ADN de ambos orígenes, tanto nuclear como mitocondrial. En el caso del ADN nuclear utilizamos microsatélites. Cuando analizamos microsatélites, la evidencia que uno obtiene de cada individuo es un genotipo, y ese genotipo corresponde a la combinación de 2 alelos. ¿Por qué 2? Porque el bacalao es un organismo diploide, por lo tanto para cada loci o cada gen voy a tener 2 variantes específicas, ¿cierto?, que han sido heredadas por ambos padres. Y en el caso del ADN mitocondrial, nosotros lo que analizamos, o la evidencia que se obtiene de cada individuo, son los haplotipos, que es la secuencia específica de un gen particular, que es heredado desde uno de los parentales, generalmente siendo la línea maternal. En este caso analizamos 2 genes, el gen de Loop, que tiene relación con la replicación del ADN y tiene una tasa de mutación bastante alta, y el gen ED2, que tiene relación con los procesos transportadores de electrones del genoma mitocondrial. Voy a recalcar lo que significa principalmente los microsatélites, que hasta ese momento eran en ese momento marcadores moleculares muy ad hoc para el tema de genética de poblaciones. Estos tipos de marcadores marcan algunas características que lo hacen muy sensitivo a cualquier cambio demográfico debido a cambios genéticos. En las poblaciones, estos microsatélites corresponden a cortas secuencias de ADN ubicadas en tándem, es decir, una tras de otra. Estas pequeñas secuencias pueden ser de 1 a 5 pares de bases, y eso es lo que se llama motivo de repetición, que es la base de la variabilidad genética. Aquí lo importante es que el número de alelos por microsatélite puede ser bastante alto, y eso principalmente a fenómenos de deslizamiento de la polimerasa durante la replicación del ADN. Y esto hace que esta herramienta sea muy sensitiva para detectar estructuras genéticas y migraciones dentro de la distribución de una especie. Otro punto importante es que la mayoría de estos microsatélites están en regiones, en neutrones, ¿cierto?, regiones no codificantes, que quiere decir que esto no está afecto a la selección natural, y eso es bueno el análisis estadístico. Y la diversidad de estos microsatélites es bastante fácil de detectar por medio de una reacción que se hace en un termociclador, en una máquina en laboratorio, que hoy en día es bastante accesible. Entonces lo que tenemos acá es el motivo de repetición. En este caso es un trinucleótido, adenina, timina, citosina, que se repite para este alelo 5 veces. Por lo tanto, este alelo va a tener una longitud de 15 pares de base. Y el alelo alternativo en el mismo individuo, para el mismo motivo de repetición, está repetido 4 veces, por lo tanto será de un largo de 12 pares de base, ya teniendo una diferencia básica entre los alelos del mismo individuo. Una vez que estos microsatélites han sido amplificados, ¿cierto?, desde la extracción del ADN de cada individuo mediante un secuenciador, se puede observar de esta forma, en un analizador, en un secuenciador, la señal de luminiscencia de cada microsatélite. Cada color siempre representa un microsatélite en particular, y en este caso 2 pics distintos significa que tengo 2 alelos distintos, por lo tanto tengo un heterocigoto, y en el caso que hubiesen alelos microsatélites con un solo señal sería un homocigoto, es decir, 2 alelos idénticos. Ahora lo malo es que para poder analizar los microsatélites necesito aislarlos del genoma de la especie que sea. Lo bueno para nosotros es que generalmente otro colega ya lo ha hecho en el caso de especies que son transonales. Y eso ocurrió en el bacalao, que ya otros colegas en el 99 y en el 2000 habían desarrollado una batería de por lo menos 20 microsatélites para disostico. Y nosotros sintetizamos estos partidores, ¿cierto? Y mandamos, estandarizamos nuestras condiciones y logramos amplificar en perfectas condiciones 6 microsatélites que se indican acá, y que son los que aplicamos finalmente a nivel poblacional. El proceso de laboratorio va bastante rápido, ¿cierto?, pero no menos importante. Tenemos el muestreo y la extracción del ADN desde los 652 individuos, la amplificación en este equipo de los 6 microsatélites de los 652 individuos, verificación en el gel de agarosa, análisis en secuenciador,
la genotipación, ¿cierto?, el reconocimiento de los tamaños y la determinación del genotipo de cada individuo, de los homocigotos y los heterocigotos. Acá nosotros verificamos el amplificado de cada ejemplar. Acá tenemos 19 carriles, cada uno de estos carriles representa un individuo, y lo que quiero recalcar acá y que solamente quede claro es que los distintos patrones de bandeo representan distintos genotipos. Si nosotros tuviésemos una sola línea ubicada al mismo nivel, serían todos individuos homocigotos y una variabilidad genética bajísima. Pero aquí solamente a este nivel, verificando la PCR, ya se ve que en ese microsatélite, que son dos distintos, la variabilidad es bastante alta de la especie. Luego tenemos que verificar el tamaño exacto de cada individuo, y acá tenemos los cromatogramas, la salida del secuenciador, de 5 individuos provenientes de Puerto William para el microsatélite de 4. Entonces, por ejemplo, acá tenemos no se ve, 50 y algo creo que es un individuo que tiene 2 PIC distintos, es un heterocigoto. El segundo individuo igual tiene 2 PIC distintos, heterocigoto. El tercero es un hetero, y el cuarto es un homocigoto. Tiene 2 PIC, pero son los mismos, entonces es una sola señal. Y abajo tenemos un heterocigoto. Y así se recuenta y se llena la planilla Excel o la que tú quieras, y se tiene la base en general. Para los microsatélites obtuvimos una base de 3.924 genotipos, lo que obviamente después se somete al análisis estadístico tradicional. Acá en este caso lo que tenemos, las frecuencias alélicas, son simples gráficos de frecuencias alélicas por microsatélite. En este cuadro tenemos el de 4 y por localidad. Entonces acá tenemos las localidades desde norte a sur, ¿cierto?, hasta Islas Georgia, y la frecuencia de cada alelo. Acá tenemos los tamaños en pares de base nitrogenada y la frecuencia. Y lo que hay que recalcar acá es que los alelos más frecuentes en todas las localidades al norte del frente polar es el 266, 269. En cambio, en Georgia, el alelo más frecuente es el 260. Esto no es un análisis genético, es un análisis de frecuencia alélica, nada más. Es como si fuera análisis de frecuencias de manzana. Acá tenemos el microsatélite de 9. En este caso, tenemos también los análisis de frecuencias de alélicas por localidad. Y si analizamos los alelos más frecuentes en todas las localidades al norte del frente polar, son el 224, 226, 228, siendo el 218 en Georgia y Diego Ramírez. Acá en el caso del microsatélite de 2, el alelo 118 es el alelo más frecuente en todas las localidades. Y en el caso del TO2, lo mismo, los alelos 129 y 131 son los más frecuentes en todas las localidades. Los otros dos microsatélites son iguales en todas las localidades, por eso no los muestro. Cuando ya hacemos análisis estadístico con parámetros basados en la medida o la cuantificación del inbreeding sobre la subdivisión poblacional, lo que se llama el índice de edificación FST, por pares de localidades. Acá tenemos las localidades de norte a sur, ¿cierto?, hasta Islas Georgia, y acá arriba también. Lo que tenemos es, bajo la diagonal, son los estimados del FST, este valor que nos mide el inbreeding dentro de una población, y arriba los valores de probabilidad asociados. Todos los que están en asterisco, que son en realidad los que están en celeste, permanecen significativos después de unas correcciones de Bonferroni, es decir, 8 de 11 comparaciones muestran divergencia genética significativa, particularmente en lo que es Georgia versus el resto de las poblaciones, con valores de FST bastante altos. ¿Por qué? Porque varían entre 0,1 a 0,6. Y si yo analizo la literatura disponible, en peces marinos el promedio es de 0,01, es decir, ya nuestro bacalao presenta divergencias genéticas incluso mayores a las reportadas en otros peces en literatura. Y además, si yo me voy a una tabla cualitativa que se construyó hace mucho tiempo, justamente cuando se desarrolla el índice, vemos que se encontraría dentro de los niveles de diferenciación genética moderada. Si yo utilizo otro estimador, ¿cierto?, de las divergencias genéticas, un RCT que es específico para microsatélites, este valor de divergencia sube considerablemente. Acuérdense que era de 0,1 a 0,06. En cambio, para el RCT
es de 0,25 a 0,10. Y si yo miro la tabla cualitativa, esto está dentro del grado de diferenciación genética elevada, ¿sí? Y aquí todas las comparaciones que se hacen de Isla Georgia respecto al resto de las localidades muestran divergencia genética significativa. 20 minutos ya. Hay otros análisis, pero lo que quiero decir acá es que se evidencia divergencia genética significativa entre todas las localidades del plató sudamericano respecto a las islas Georgia, existiendo cierto un quiebre genético que debería estar ubicado en esta zona y cumpliendo con el primer requisito de la unidad evolutiva. Cuando yo analizo la ADN mitocondrial, tengo 333 secuencias para el ND2 de 900 pares de base y 344 secuencias para el de lupus con 500 pares de base. En este mapa podemos ver la distribución de los haplotipos, de las variantes genéticas que yo capturo individuo por individuo, y los haplotipos que están nombrados acá son haplotipos únicos de esa localidad, no están en otro lado. Y los haplotipos que no están nombrados son los que se comparten con otras localidades. Y podemos ver fácilmente que lo que tenemos que rescatar, que el haplotipo 5 es una variante X del ND2, que es el H5, es el más frecuente en todas las localidades que están ubicadas al norte del Frente Polar. En cambio, cuando vamos a Islas Georgia, el haplotipo más frecuente es el H2, que sí está presente en las otras localidades. Cuando yo analizo el de LUP, inmediatamente nos podemos dar cuenta que es mucho menos variable que el ND2, que era algo de 47 haplotipos, que solamente tengo 17, y los haplotipos que son únicos por localidad son bastante menos, ¿cierto? En este caso el haplotipo 2 es el más frecuente en las muestras que están al norte del Frente Polar, en cambio en Georgia es el haplotipo 10. Solamente existiendo este haplotipo en Isla Diego Ramírez, o por lo menos observando 6. En esta red de haplotipos se muestra más o menos lo mismo. Tenemos las localidades indicadas por localidad, por un color. Cada círculo representa un haplotipo y los colores la frecuencia de ese haplotipo en una localidad. Aquí volvemos a ver que el haplotipo 2 es el haplotipo dominante, ¿cierto?, en South Georgia, que es la zona negra, y el haplotipo 5 es compartido por todas las localidades al norte del Frente Polar. Y lo mismo para el de LUP. El haplotipo 2 es compartido por todas las localidades al norte del Frente Polar y el haplotipo 10 está presente mayormente en Islas Georgia. Por lo tanto, los marcadores moleculares mitocondriales, que son dos, ¿cierto?, evidencian una divergencia genética significativa en la frecuencia de los haplotipos entre las muestras que están al norte del Frente Polar y en South Georgia. Por lo tanto, para nosotros se cumple el segundo requisito de una unidad evolutiva. Acá simplemente lo que hacemos es incorporar, ¿cierto?, la matriz de los genotipos y haplotipos a la de las coordenadas geográficas, y lo que tenemos acá es un gráfico con isolíneas, ¿cierto?, de probabilidad de inclusión de cada localidad a una agrupación genética en particular. Y lo que vemos acá, tenemos una agrupación A, o la agrupación Pacífico-Patagónico que le llamamos, que incluye todas las muestras de la costa peruana o chilena y Malvinas, disminuyendo la probabilidad de inclusión para las Georgia. Y tenemos la agrupación B, o la agrupación Islas Georgia, donde solamente tendríamos presente a Georgia. Obviamente esto significa que tenemos un gran flujo génico en este sector, bastante tejido acá. Con los microsatélites podemos estimar este flujo en número de individuos por generación. Eso es la máxima resolución que podemos llegar. Y lo interesante de destacar acá es que, bueno, a pesar de que Islas Georgia se percibe diferente genéticamente de todo el resto de las muestras, hay un flujo génico, pero en menor dirección desde Georgia hacia la unidad Pacífico-Patagónica, no hacia el revés. Esta gran unidad parece surtir de bastantes individuos hacia Georgia, y lo mismo hacia el norte. Desde el sector sur de la distribución de esta gran unidad evolutiva habría un gran flujo génico hacia el extremo norte de la distribución de la especie, no así en la inversa. Sí hay, pero en bastante menos cantidad. Para concluir, la divergencia genética significativa entonces fue detectada entre las localidades del plató de América, ¿cierto?, versus
las muestras de Georgia, South Georgia, ambos de genotipos, tanto haplotipos mitocondriales como microsatélites. Por lo tanto, se evidencia la presencia de al menos 2 unidades evolutivas en la localidad de estudio y solo una en la costa de Chile. Aquí la diferenciación genética sería el resultado de algunos factores como el aislamiento hidrográfico y topográfico en aguas profundas, pues en este sector habría zonas abisales de más de 3.000 metros de profundidad, donde los adultos que son demersales no podrían pasar, ya que estarían a profundidad fuera de su rango de distribución, y a los frentes oceanográficos como el frente polar, que está por aquí, y el frente subantártico, con temperaturas menores a 2 grados Celsius, donde el liginoide no podría habitar, ya que no tiene proteínas anticongelantes como su símil Mausoni. Por lo tanto, el flujo génico que se produce entre la unidad pacífico-patagónica y la unidad de South Georgia estaría mediado principalmente por juveniles pelágicos, debido a que los adultos no podrían alcanzar la zona demersal. Quiero recalcar acá que estos resultados no solamente los hemos evidenciado nosotros, sino que también otros investigadores a partir de otro tipo de genes mitocondriales como el 16S y microsatélites evidencian este quiebre genético entre el plató sudamericano y Georgia, y lo mismo acá con 7 microsatélites y el gen 12S del ADN mitocondrial.